fundamentalmente a quienes son quienes reciben servicios del PAMI o del ANSES, quienes han sido los más afectados, los adultos mayores, las adultas mayores y los niños también, ¿no? Quienes reciben la asignación universal por hijo. ¿Y eso por qué? Porque hubo una decisión política que desfinanció estos organismos, porque hubo políticas tributarias, impositivas, que desfinanciaron el Estado, que desfinanciaron el sistema previsional y el PAMI, desde una lógica de saqueo. Entonces empieza un proceso lento, difícil de reconstrucción, donde, como bien dijo Luana, ¿no?, por lo menos se está dando la cara, se está hablando de frente, con la verdad, diciendo las cosas como son, sin mentir, sin prometer lo incumplible, pero desde la convicción de que se está empezando a cambiar la realidad desde lo que se puede. Debe ser una de las muy pocas veces que en un contexto de gravísima crisis como se está viviendo, por este default económico, financiero y social que nos dejó el programa anterior, que las medidas económicas que se adoptan en su conjunto, que son sistemáticas, porque verdaderamente lo que vamos a contar acá y lo que se anunció tiene que ver, o es el resultado de un trabajo coordinado de un gobierno que tiene una consistencia y una coherencia absoluta para tratar de mejorar a los que peor están. Así como el gobierno anterior tenía la coherencia de beneficiar a los más ricos y a los sectores más privilegiados, este gobierno está teniendo una tremenda coherencia para poner todo el énfasis en quienes más lo necesitan, ¿no? Podemos repasar lo que se dijo de los medicamentos, el aumento donde se priorizó absolutamente a quienes menos ganan, la AUH, la jubilación y pensiones mínimas, ¿sí? Un 13%, que es un 18% si se suma el bono de 5.000 pesos de enero, la medida del reintegro, que corresponde que Mercedes la explique bien porque la trabajaron, la suspensión de pago de 3 meses de las cuotas de los jubilados, es decir, por primera vez en décadas, en un escenario de crisis donde tradicionalmente lo que venía es el ajuste, el recorte en jubilaciones, en pensiones, en despidos, lo que hay es precisamente lo inverso, es atender la deuda social. Y no es solamente lo monetario, ni es solamente el salario directo o el salario indirecto de todas estas medidas en su conjunto, sino que tiene que ver con las otras cuestiones vinculadas a la otra manera de concebir al Estado protector, al Estado amigo, al Estado que da la cara, al Estado que abre sus puertas. Yo les dije varias veces que nosotros como ANSES íbamos a salir a la calle y que vengan ustedes a apropiarse y que son los dueños del ANSES y que no son percibidos como quien molestan, como si fueran el enemigo, como prestaciones a recortar, como números, como gasto, sino como personas, como ciudadanos, ciudadanas, como seres humanos. Y desde ese lugar es que dijimos que vamos a restaurar todos los organismos participativos y consultivos, y en ese sentido yo celebro cuando Luana recordaba y destacaba a Gramajo. Bueno, una de las medidas tiene que ver con su reincorporación a la ANSES. No hay mucho más para decir, pero sí contarles un poco de qué se trata esto. No puedo no agradecer a Patricia Vaca Narvaja, que en realidad fue la que se puso al hombro toda esta movida, y gracias a ella creo que estamos concretando esta jornada y esta reunión. Y como bien dijeron Luana y Alejandro, nosotros saben que a veces en el sector público o nos juntamos en una oficina y firmamos, nos sacamos la foto y listo, o a veces ni siquiera nos juntamos, sino que yo le mando a Luana, che, firma esto, y después voy a ir a mi oficina
y lo firmo yo y ya está, el convenio, vamos para adelante. Y no, la verdad que estemos hoy acá firmando es toda, es mucho más que un símbolo, porque no es solamente parte de todo lo que ya contaron mi compañera y mi compañero, sino que habla de una necesidad, ¿no? Lo han hablado mucho de la militancia, somos todos militantes, acá hoy, gracias a Dios, estamos militantes, de la política que nos toca una responsabilidad, como decía Néstor, personas comunes con unas responsabilidades enormes. Y estamos acá porque necesitamos de la militancia de ustedes, esa es la verdad. Porque nosotros en esta ley de solidaridad, entre tantas cosas que se plantean, se planteó este reintegro de una suma fija para los beneficiarios de la asignación universal por hijo y para la jubilación mínima. Es un derecho que tienen los jubilados de la mínima, pero para ejercer ese derecho hay que utilizar la tarjeta de débito. Porque si no se utiliza la tarjeta de débito, no se va a acceder a esta devolución del límite hasta 700 pesos. Les cuento un poco cómo apareció esto de una devolución. Ustedes se acuerdan que el macrismo había sacado el IVA a los alimentos, ¿sí? Eliminó en un acto así un poco demagógico, pero además sesgado también diría en términos de los intereses, porque sabemos que nunca dio resultado eliminar el IVA a los alimentos, porque es un beneficio que se queda en los comercios y que casi nunca, y esta vez volvió a ocurrir, llega el beneficio a donde tiene que llegar. No llegó en un abaratamiento de los precios que duró lo que un suspiro, lo que fue ese descuento del IVA de los alimentos, y después quedó parte como de la ganancia empresaria y nunca más se lo comió el proceso inflacionario. Nosotros nos encontramos con una situación que se vencía esa eliminación de IVA cero a los alimentos y dijimos, a ver, ¿qué hacemos frente a eso? Y pensamos, bueno, lo que hay que hacer es esto que está en el espíritu del gobierno nacional, es que atender prioritariamente a los sectores más vulnerables. Y en eso se focalizó esta idea de decir, bueno, hagamos una cuenta de cuánto se consume en una familia de jubilados, en las familias con beneficiarios de la UH, cuánto se consume en alimentos, cuánto se paga en alimentos, y entonces cuánto hay que devolverle para decir, bueno, en estos segmentos de menores ingresos no se va a pagar el IVA a los alimentos. Eso es, desde el punto de vista económico, no, acá me dicen que hay muchos economistas, pero es lo que es más virtuoso, es financiar, subsidiar, apoyar a la demanda y no a la oferta a los sectores empresarios, porque eso cambia absolutamente cómo se produce la transferencia y cómo llega la transferencia de recursos, porque son muchos recursos fiscales. Nosotros aspiramos que esto se pueda desplegar y utilizar integralmente, como dice Hermana, son más de 7 millones de beneficiarios que pueden acceder a este beneficio de la devolución de una suma hasta los 700 pesos, que en una familia con un jubilado, un pensionado, un beneficiario de AUH y un jubilado, son estos casi 1.400, 1.500 pesos que se gasta hoy en alimentos en una familia tipo del estrato de ingresos más bajos. Ahora, también sabemos que lamentablemente el uso del efectivo es lo que predomina en este segmento de ingresos más bajos, y que la tarjeta de débito para compra de alimentos está en torno al 20% nada más. Entonces, ¿por qué les decía que las necesitamos y los necesitamos? Porque podemos hacer campañas publicitarias, podemos hacer campañas de red, podemos sacar avisos en los diarios, pero si esta medida no se milita, no va a llegar a donde tiene que llegar. Y por eso es que decidimos, lo tenemos que hacer de manera muy coordinada con PAN y con ANSES, para que ustedes sean los multiplicadores de esta noticia y de cómo se puede ejercer este derecho. Es la forma de ejercer este derecho en que se pague en los comercios con la tarjeta de débito.
Ahora, también sabemos que para que este beneficio no llegue solamente a los centros más concentrados de comercio, los grandes supermercados, hipermercados, hay que hacer un esfuerzo enorme de trabajar por la formalización de lo que se llama los comercios de proximidad, ¿sí? Las ferias, las cooperativas, el almacén del barrio, y esa es otra parte muy, muy importante que estamos desenvolviendo juntamente con el Ministerio de Desarrollo Social, pero también con el Banco Central. Quiero decir, esto que señalaban tanto Luana como Alejandro, de trabajar muy, pero muy articuladamente. La verdad que es cierto, no voy a ahondar en lo que ya describieron y que todos hemos padecido y seguimos padeciendo, porque la inercia de esta crisis del desfinanciamiento, de cómo han descuartizado al sector público, al Estado Nacional, de forma absolutamente deliberada, hace que todos los esfuerzos en materia de recursos fiscales se estén concentrando básicamente en ustedes, en los beneficiarios de los jubilados de la mínima, empezando por la mínima, como lo dijo Alberto muy claramente. Empezamos por los más de abajo para terminar y que eso se extienda hacia todos los sectores. Sabemos que hay sectores medios que están un poquito arriba de la mínima, que no están bien, pero bueno, la vocación es que a medida que esta economía empiece a ponerse en funcionamiento, a mejorar los recursos fiscales, los ingresos fiscales, la actividad, el empleo, empiece nuevamente este círculo virtuoso que nos permita ir atendiendo las otras urgencias. Entonces, lo que nosotros en realidad estamos firmando con ANSES y con PAMI es esto: ayúdennos a transmitir esta medida que para poder ser exitosa necesita de que cada una de las jubiladas y cada uno de los jubilados la hagan suya y la ejerzan a la hora de realizar sus compras. Esto, y para terminar, yo voy a hacer una reflexión también más política, ¿no? Porque y Luana habló bastante de la militancia, de la política, de cómo tenemos que tener memoria y saber valorar lo que es esto, como lo que se llama salario indirecto. A mí no me escapa que estamos en el sector de los adultos mayores, es un sector políticamente difícil también para el espacio que representamos políticamente. Sabemos que el gobierno de Néstor y de Cristina han hecho muchas, enormes cosas por y no las voy a enumerar, y sin embargo siempre tuvimos como cierta resistencia, incomprensión, no sabría cómo definirla. Y sabemos que también para modificar esos secos, para modificar esas percepciones, esas a veces incomprensiones, falta de comunicación, se necesita de la organización y de la movilización y de la militancia de los actores que forman parte de ese colectivo. Cuando hago referencia a la necesidad de la militancia de esta medida, creo que también tiene que ser utilizada casi como una herramienta de politización, de organización y de difusión de un trabajo político más amplio que necesitamos enormemente para sostener, expandir este proyecto político, para poder profundizar las políticas de transformación, de inclusión, de desarrollo, de justicia social. Entonces, además de hoy, esta foto de hoy es anunciar una buena medida, una medida con mucha polenta, pero que necesita de la militancia y del involucramiento de los que van a ser los beneficiarios, que son los jubilados y las jubiladas de la Argentina. Así que decirles que contamos con ustedes.